Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar juntos, congregados, adorando tu nombre. Rogamos, oh Señor, que tu palabra que va a ser expuesta no regrese a ti vacía, como ella misma dice, esa es nuestra confianza, sino que cumpla el propósito por el cual tú has enviado tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, vamos a dar lectura a todo este capítulo. Recordemos que el capítulo anterior, Génesis 19, se habló acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo la gracia de Dios se exalta allí al salvar a Lot y sus hijas. En el capítulo 18, recuerden que Dios con dos ángeles visitó a Abraham y Dios y los ángeles comieron en la tienda de Abraham y allí Dios le reiteró la promesa que le había dicho. Vas a tener un hijo y voy a levantar de ti una gran descendencia, una multitud. Así como las estrellas no las puedes contar, así como no puedes contar la arena del mar, así va a ser tu multitud, esa multitud que voy a levantar de ti. Y bueno, creemos que en Cristo esa es la multitud, son los redimidos. Y por lo tanto, esa promesa que hasta ese tiempo no se había cumplido, Dios hablaba en serio cuando decía eso. Dios hablaba en serio cuando hacía la promesa a Abraham. Y nada iba a impedir que esa promesa de Dios se cumpliera. Bueno, hoy llegamos al capítulo 20 y tal vez nosotros los lectores estamos esperando que ya llegue Abraham. Pero en el capítulo 20 no va a llegar, Isaac. Bueno, ya les dije cómo se va a llamar, de hecho lo sabían ustedes. El capítulo 20 no llega Isaac. Vamos a leer otra tensión. Otra falla de Abraham. El padre de la fe fallando en la fe, pero Dios rescatando, Dios salvando a los suyos. Génesis 20, vamos a dar lectura. Dice así: de allí partió Abraham. Recuerden que Abraham estaba mirando a Sodoma y Gomorra destruidos. Y bueno, de allí partió Abraham a la tierra del Negev. Y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar, es la tierra de los filisteos. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto?
Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para tus ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Palabra de Dios, hermanos. Bueno, ya se dieron cuenta que no llega el hijo prometido todavía. En este relato vamos a mirar, a experimentar otra vez la tensión, porque Abraham repite su vieja estrategia para salirse del problema. Vuelve a mentir sobre su relación con su esposa. Pero Dios, aquí está el punto, Dios nuevamente lo salva. Porque el que cuida y protege su promesa no es el que recibe el beneficio de la promesa, es él mismo. Porque Dios es fiel. Y podemos ver cómo rescata cuando el esposo debe estar protegiendo a su esposa, es Dios, uno mayor que Abraham, quien la defiende. Tal vez podemos decir, esta historia, ¿dónde la leí? ¿Dónde la leí? Y sí, leímos algo similar en Génesis 12. Hay gente que está diciendo que es la misma historia, que tomaron de dos fuentes y aquí hubo una mezcla, y obviamente para atacar el texto. Pero bueno, donde habíamos leído esto, Génesis 12, fue el caso cuando se fueron a Egipto. Y hay grandes diferencias, no es la misma historia. La historia en Génesis 12 involucra a Egipto y a Faraón. En Génesis 20 es Gerar, el rey de esa ciudad, Gerar, y se llama, bueno, el título es Abimelec. En Génesis 12, recuerden que Faraón mandó a investigar y descubrir la mentira de Abraham. Aquí en Génesis 20, Dios se lo reveló a Abimelec en sueños. En Génesis 12 vimos que Faraón, una vez que lo descubrió, expulsó a Abraham de Egipto al descubrirlo. Aquí en Génesis 20, Abimelec no lo expulsa, sino le dice que se quede a vivir con ellos. En Génesis 12, Faraón le dio regalos a Abraham antes de descubrir que era Sara, su esposa. Y en Génesis 20, Abimelec le dio regalos después de descubrirlo. En Génesis 12, Faraón no reunió a sus siervos para discutir la situación. Y en Génesis 20 vemos que Abimelec, después de despertarse de ese sueño, una pesadilla, donde Dios le dijo, eres hombre muerto. Bueno, él aquí reúne a sus sirvientes para explicarles en el gran problema que estaban. En Génesis 12 no se menciona a Abraham intercediendo por Egipto, mientras que en Génesis 20 Abraham intercede por Abimelec y Dios escucha. Y lo que tenemos en este pasaje es nuevamente Dios llevando a cabo su proyecto divino, protegiendo su promesa a pesar de las fallas de aquellos quienes iban a recibir el beneficio de la promesa. Y esto nos muestra, hermanos, este texto, que Dios es fiel. Nos muestra que Dios es fiel a su promesa. Dios es un Dios confiable. Su bendita palabra es confiable. La imprudencia y las fallas de sus siervos no impedirán que Dios lleve a cabo su proyecto. Nada va a impedir que Dios lleve a cabo el cumplimiento de su palabra. Dios cuidará que su promesa de conceder un hijo a Abraham con Sara y traer multitud de descendientes se cumpla. El cuidado y protección que Dios tuvo en este relato trajo como resultado que tú y yo estemos aquí adorando a Dios, porque de esa línea vino Cristo Jesús, el único y suficiente
Salvador. Y ese evangelio pueda predicarse. Este Génesis 20, aquí está Dios protegiendo su promesa que hoy usted y yo estamos disfrutando. Quisiera destacar 4 lecciones de este capítulo. Y la primera lección que podemos ver en los versículos 1 y 2, la falla de confiar en Dios conduce a repetir tácticas pecaminosas. Abraham miente de nuevo. El relato de Génesis de nuevo nos lleva a enfocarnos en Abraham. 19 fue Lot. Ahora es Abraham. Regresa a la historia, señalando ahora su salida de la tierra de Mamre para ir hacia las tierras del sur. No puse un mapa aquí porque generalmente no se ve, pero allí en su bueno, mis mapas ya están rotas, pero allí usted puede ubicar en la sección de Filistea la tierra de Gerar. Y es allá donde él estaba viviendo en Mamre. Entonces dice allá el texto que se va a ir a esa sección de Filistea, como dice el versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como extranjero en Gerar. El relato no dice nada acerca de la razón por el cual Abraham sale de donde está para ir hacia esa tierra. Probablemente fue una hambruna, como en Génesis capítulo 12, que lo hace ir a Egipto. Tal vez pudo haber sido por lo que presenció del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Hay quienes piensan que posiblemente su huida fue debido a que toda aquella zona se vio afectado por el olor a azufre o por la contaminación de las tierras. También es posible que haya salido ahuyentado por la malicia de los que allí habitaban. Pero bueno, aquí dice que Abraham acampó entre Cades y Shur, que es un área de pastoreo. Se señala que siguió hasta Gerar, que era la ciudad real de Filistea, como la ciudad capital de los filisteos. Abraham vio con buenos ojos ese lugar para poder establecerse allí, y allí vivió como un extranjero. Y en esa ciudad se repite nuevamente la escena. Versículo 2. Lo volvió a hacer. ¿No aprendió la lección? Lo volvió a hacer. Es mi hermana. ¿Y qué hace Abimelech, el rey de Gerar? Pues envió y tomó a Sara. Presenta a Sara, su mujer, como su hermana. Tal vez pensaríamos que después del problema en que se metió en Egipto, no volvería a esconder la verdad respecto de su esposa, pero no fue así. Nuevamente se sorprende a Abraham confiando en sí mismo, apoyándose en su propia sabiduría y usando de su vieja estrategia de esconder la verdad o decir la verdad a medias para evitarse problemas. Abraham debía estar confiando en Dios. Sí, él confiaba en Dios, lo sabemos. De hecho, su fe fue contada por justicia, lo leímos en el capítulo 15. No obstante, al presentarse de nuevo una circunstancia que le causaba temor, le causaba angustia, pues de nueva cuenta decide usar su viejo vicio de decir la verdad a medias. Pero esconder la verdad es mentir. Decir la verdad a medias es mentir. Abraham estaba confiando en sí mismo y de esa manera él pensaba que iba a salir bien librado en Gerar. Pero un creyente genuino en Jesucristo no vive confiando en sí mismo, no vive poniendo su esperanza en su estrategia o en sus tácticas, en las tácticas mundanas para salir adelante. Vemos que el padre de la fe fallaba una vez más en confiar en Dios. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. De nueva cuenta, hemos de esperar que el lector se ponga tenso ante esta situación que se está generando. Sara es tomada por este rey y es llevada a su harén. Esto es serio, es grave. Su falta de fe en Dios es evidente. Dios recientemente fue a su casa, a su tienda, y ahí le reiteró la promesa. Y le había dicho que iba a ser pronto el que iban a tener un hijo. Hay quienes batallan con este pasaje porque les resulta improbable que una mujer ya mayor de casi 90 años cause sensación a un rey al grado de querer hacerla parte de su harén. Pero el texto no habla de esto,
aunque podemos imaginar, bueno, nosotros podemos imaginar cuál era la apariencia ya de Sara. Calvino dice, no se sabe cuál era su apariencia, excepto que Moisés antes la declaró como una persona de singular belleza. Es posible que no estuviera muy desgastada por la edad. Es probable también, como señalan otros, que la belleza juvenil de Sara se había rejuvenecido. Otros señalan que Abimelech no tomó a Sara porque estuviera encantado con su belleza renovada a los 90 años, sino porque quería hacer una alianza con este hombre rico. Lo que aquí vemos, tal vez con cierto grado de asombro, es que Abraham volvió a repetir su patrón de respuesta ante las dificultades cuando él debía estar confiando en Dios. Usar medias verdades. Y nos preguntamos, ¿por qué Abraham lo volvió a hacer? ¿Por qué volvió a negar que Sara era su esposa? Al leer el relato, nos da la sensación que todo ocurrió rápido. Él no puso ninguna oposición. No intentó estorbar este asunto. Sin ningún tipo de lucha en el corazón. No se ve al padre de la fe viviendo aquí con la fe puesta en Dios, sino con la fe puesta en su estrategia para enfrentar su miedo ante lo que el rey de Gerar pudiera hacer a causa de su esposa. ¿Creía en Dios Abraham? Sí, creía en él. No tenía duda quién era Dios. Él sabía que Dios era el Shaddai, el Dios todopoderoso. Así se había manifestado a él. Yo soy el Dios todopoderoso y voy a cumplir mi promesa. Él ya lo sabía. Cuando alguien cree que Dios es todopoderoso, no debería temer lo que puede hacerle el hombre, ¿no? Creo que si le hubiéramos preguntado a Abraham quién era su Dios, él nos habría dado la respuesta correcta. El Shaddai es mi Dios. El Todopoderoso es mi Dios. De seguro podía contar con gozo que lo conocía, que se le había aparecido. A lo mejor nos contaría, estuvo en mi casa, comió en casa y me volvió a decir que Él es el Todopoderoso y que Él va a cumplir su promesa. Hizo un pacto conmigo. Sin duda, hermanos, Abraham tenía sana doctrina. Nos encanta esa palabra. Es iglesia de sana doctrina. Todos dicen que tienen sana doctrina. Abraham tenía sana doctrina. Tenía una teología bíblica. Pero su sana doctrina aquí estaba desconectada de la vida práctica. En su vida práctica no aplicó su sana doctrina, sino las tácticas mundanas. Usó la mentira como su escudo de defensa en lugar de confiar en Dios como su escudo. Nuestro conocimiento bíblico de Dios debe ser evidente en nuestro diario vivir. Y esa es la pregunta, amado hermano. La sana doctrina que dices tener se ve reflejada en tu manera de vivir en el día a día. O tal vez parece que eres un inconverso o incluso un ateo. Si detectas que esto es lo que está ocurriendo en tu vida, esta desconexión te va a crear muchos problemas en tu vida. Y Dios te llama al arrepentimiento y a que pongas tu mirada en Él, a que te aferres a las promesas que en Cristo son el sí y el amén. La falla de confiar en Dios va a conducir a repetir tácticas pecaminosas. Una siguiente lección que podemos ver: la realidad de la soberanía de Dios hace que sus promesas sean seguras. Nada de esto estaba pasando desapercibido ante los ojos de Dios, así que Dios interviene. Versículo 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Debe saberse, hermanos, que Abimelech aquí no es un nombre de pila. Es un título real, como Faraón, como el César, porque este nombre, Abimelech, lo puedes ver luego. Era como un título real. Bueno, leemos que Dios se manifestó a este rey de Gerar en sueños. Los sueños eran las formas comunes en que Dios
se comunicaba con quien quería hacerlo, y es lo que hace aquí con Abimelech, el rey de Gerar. Para el rey seguro, esto fue un sueño de pesadilla, ya que en este sueño Dios se le manifestó y le dice, eres hombre muerto. Le comunicó que la mujer que había tomado y llevado a su harén tenía esposo, por lo tanto no le pertenecía. Los lectores sabemos, por lo que dice el relato, que Abimelech tomó a Sara sin conocimiento de causa. Cabe señalar que era la costumbre de la época que si una mujer soltera residía en la tierra de un rey o príncipe en particular, él tenía derecho a reclamarla como dote para su harén. Y aunque de ninguna manera se aprueba lo que hizo Abraham, pues evidentemente se trató de una falta de fe en Dios, en el cuidado, en la protección de Dios. Esto nos ayuda a entender las razones que pudo haber tenido Abraham para esconder la verdad sobre Sara, sacando provecho de esa costumbre para evitar meterse en problemas. Leemos en el relato que Dios amenazó a Abimelech por haber tomado una mujer ajena. Eso muestra que Dios mismo está involucrado completamente para defender la santidad del matrimonio. Dios se involucra para proteger la santidad del matrimonio de Sara y Abraham. Dios no permitiría que Abimelech se metiera en esta relación. Abimelech de seguro quedó atemorizado ante esta seria amenaza de Dios y el narrador interviene en el versículo 4 como que quiere meter esa nota, pero más Abimelech no se había llegado a ella. Quiere dejar claro el asunto porque luego va a mostrar cómo Dios está involucrado en esto. El rey de Gerar no había tenido relaciones con Sara. Es claro que Dios estaba en control de todo esto y es Él quien lo había impedido, como se deja ver más adelante. Entonces Abimelech responde a Dios y le dice, Señor, ¿matarás también al inocente? La palabra que se usa aquí para inocente también se traduce como nación, como pueblo. En la versión Las Américas se lee así, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Bueno, creo que podemos darnos cuenta que la mentira de Abraham había puesto en riesgo a toda una nación. Y eso es el pecado, hermanos, no viene solo, viene acompañado y el impacto que tiene tu pecado es amplio. Nuestro pecado puede llegar a extenderse más allá de lo que podemos imaginar. Puede impactar a muchas personas, puede dañar de muchas maneras que no podemos imaginar. Al pecado se le aplasta, al pecado se le mortifica. No pienses bien del pecado. El impacto es grande. Abimelech afirma que tanto él como los habitantes de Gerar eran inocentes de haber tomado a Sara, que era esposa de Abraham, de aquí que señala en el versículo 5. ¿No me dijo él eso? Abimelech no está afirmando aquí que tanto él como la nación de Gerar eran inocentes de todo pecado. No está diciendo esto. Él aquí está apelando a la justicia de Dios al decirle, no lo sabíamos, Señor. Le dice a Dios que la versión que le dieron, oye, pues es la versión que me dio Abraham, incluso también Sara. Me dijeron que eran hermanos. Y aquí está afirmando ser inocente. Afirma no haber actuado a sabiendas, por eso afirma, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Nos queda claro que Abimelech estaba diciendo la verdad. Vemos aquí que Abimelech había actuado mejor que Abraham. Abraham mintió y Abimelech está diciendo la verdad. Para vergüenza nuestra, muchas veces los paganos parecen tener una mejor conducta que los cristianos. Dios continúa su diálogo con Abimelech y le dice, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así que no te permití que la tocases. ¿No observas en este versículo 6 la soberanía de Dios? Dios le hace saber a Abimelech que él es el soberano.
Se lo están diciendo al rey. Le deja claro que él fue quien lo detuvo. Le hace saber que él es omnisciente, todo lo sabe. Yo sé de tu integridad. Le hace saber también de su omnipotencia. Te detuve de pecar contra mí. No te permití que la tocases. Ahora, nótese lo que Dios le hace ver a este rey Abimelech. Te detuve de pecar contra mí, dice Dios. Dios deja claro que el pecado es primero contra Dios. No perdamos de vista que Abimelech era un rey pagano. Él no era creyente. Él bien pudo haber dicho, sí, pero yo ni sé quién eres tú. Yo ni siquiera te adoro. O sea, no me relaciones contigo. Le está diciendo a un rey pagano, pecaste contra mí. Todo pecado es contra Dios. Por eso dice la Biblia que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos hace entender que todo pecado es contra Dios. No importa si no crees en Él, no importa que no vayas a una iglesia cristiana, no importa que afirmes que no tienes interés en Dios, tus pecados son delante de Él. Dice la Biblia que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos compareceremos, rendiremos cuentas. Y aquel que no tenga al abogado que intercede, Jesucristo, el único y suficiente Salvador, tendrá terribles, mayúsculos problemas en el día final. Dios le deja claro a Abimelech que Él es quien gobierna los actos del hombre. Yo te detuve. Yo fui el que no te permití que la tocases. Y al final nos deja ver el relato que Dios había golpeado a Abimelech con alguna enfermedad, que seguramente lo hizo incapaz físicamente de tener relaciones con Sara. Es probable que Sara aún no estaba embarazada de Abraham. En capítulo 18 vimos que días antes Dios había visitado a Abraham en su tienda, había comido allí, habían conversado y nuevamente Dios le había reiterado su promesa de que le daría un hijo con Sara. ¿Se acuerdan de esos textos en Génesis 18? Volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿No se acuerdan que Sara se rió? Más abajo dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Shaddai? Para el Señor, volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. ¿Qué hace este hombre entregando a su esposa? Años atrás Dios había hecho un serio pacto con Abraham para asegurar su promesa de una gran descendencia y Dios estaba hablando en serio, por lo tanto lo cumpliría. Y aquí tenemos la imprudencia y la falta de fe en Abraham de entregarle a Abimelech, a su esposa, poniendo en riesgo la promesa de Dios. Pero Dios aquí está manifestado para proteger su promesa. La mentira de Abraham no impediría que Dios se glorificara cumpliendo la promesa de su pacto. Dios había hecho un pacto unilateral e incondicional con Abraham y la falta de fe de Abraham no lo iba a estropear, no lo iba a invalidar. Esta escena, otra vez, muestra que Dios es soberano. Mucho más de lo que nos podemos dar cuenta. Es omnipotente, es omnisciente, está a cargo de todo. Es imposible ir en contra de sus propósitos eternos. Él prevalecerá. Y ya que Dios es siempre soberano, podemos confiar en Él. Sus promesas que nos concede en Cristo son ciertas y verdaderas. También podemos mirar aquí, hermanos, que Dios honra el matrimonio. Él intervino para impedir que Abimelech se metiera en el matrimonio de Abraham y Sara. El matrimonio tiene un carácter santo. Por eso el adulterio a los ojos de Dios es pecado. La santidad del matrimonio debe tomarse con seriedad para los que estamos casados y para los que consideran el matrimonio. El matrimonio es un asunto de honra, como dice Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. Y miren, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios le dijo, eres hombre muerto si continúas. Esa advertencia es seria y debe retumbar en nuestros oídos. Y aunque se pueda ver en este mundo caído cómo los adúlteros sin arrepentimiento
pecan y pecan y pecan otra vez sin que les pase nada. Deben saber que llegará el día en que Dios los llamará a rendir cuentas. Siguiendo con el relato, Dios le dijo a Abimelec que devolviera a Sara, versículo 7, devuelve a esa mujer. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí hay algo interesante, hermanos. Aunque puede verse que Abraham había actuado con cobardía, había actuado como un incrédulo, mintiendo nuevamente sobre su esposa, asombrosamente Dios se refiere a Abraham como su profeta, como su portavoz. Esta es la primera aparición de la palabra profeta en el canon bíblico. En el antiguo cercano oriente, en general, la profecía era una rama de la adivinación. El profeta era aquel que transmitía mensajes divinos, era vocero de la deidad. Abraham no fue un profeta de Dios por tener poderes para predecir el futuro, sino porque sirvió como un portavoz de Dios y su misión como profeta se deja claro en lo que Dios dijo que iba a hacer. Él va a orar por ti. Él es mi profeta. Él va a orar por ti. Dios no lo desconoció por lo que había hecho. No se refirió a Abraham por su pecado. Dios pudo haberle dicho a Abimelec, devuélvele de la mujer a su marido porque es un mentiroso y cobarde. Cuando tú presentas a tu hijo, no le vas a decir, mira, te presento a mi rebelde y no obedece. Es mi hijo, ¿no? Presenta a mi profeta. Devuelve la mujer a su marido, es profeta. Aquí podemos ver las dos caras de la moneda. Por un lado está lo que somos. ¿Sí? Era un cobarde, un mentiroso. Somos pecadores, pero por otro lado de la moneda está un Dios de gracia. La identidad que tenemos los creyentes delante de Dios en Cristo es el de hijos justificados. Nuestra identidad de lo que Cristo es y por nuestra unión con Cristo delante de Dios somos lo que Cristo es. Para Dios, Abraham es su profeta. Y agrega, va a orar por ti y vas a vivir. Dios no lo desechó, lo siguió usando como su instrumento para hacer de bendición. Servimos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Dios le dijo a Abimelec que tenía que devolver a Sara, de lo contrario moriría. No solo él, sino también los de su pueblo. Entonces Abimelec se levantó. De mañana llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Temieron los hombres en gran manera. El llamado de Dios fue eficaz. Fue obedecido. Vemos a un Abimelec humilde ante Dios sin cuestionar la orden, sino atendiéndolo a primera hora. No lo vemos aquí al rey diciéndole a Dios, ¿no sabes a quién le estás hablando? Soy el rey. Hubiera sido tonto que él dijera eso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Yo soy el rey. Porque hubiera escuchado, yo soy el rey de reyes. Obedece. Hermanos, solo hay un soberano. No era Abimelec. No era Faraón. No era Abraham. No eres tú. Es el rey de reyes. Y nosotros somos sus súbditos. Y si estamos aquí, es para adorarle a Él. No para que te guste lo que se canta. No para que te traten como rey. Sí. Somos llamados a tener comunión los unos con los otros. Y en la relación hay complicaciones. Pero por eso está el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias de un Salvador que nos rescata de nosotros mismos. Aquí vemos de cerca quién es Dios. Dios todo lo sabe. Conoce el corazón del hombre, las verdaderas intenciones. Dios gobierna. Fue quien detuvo a Abimelec a pecar. No le permitió que la tocara. Dios es autoridad, le dio una orden a Abimelec y le advierte de las consecuencias y él obedeció. Dios es un Dios de gracia. Otorgó de nueva cuenta su favor no merecido a Abraham. A pesar de su mentira respecto de su esposa, intervino a favor de Abraham ante Abimelec y éste le devolvió su esposa. En su gracia a menudo interviene a nuestro favor incluso cuando nosotros somos la causa de nuestro propio problema.
Una tercera lección que vemos, otra vez, la falla de Abraham, de confiar en Dios, conduce a justificar los pecados. Después de este sueño, Abimelec llama a Abraham, ven aquí, lo confronta. Versículo 9, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Sabe que lo que ha hecho de tomar una esposa que no le corresponde es grande pecado. Un rey pagano está diciendo esto. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Sí, Abraham se siente descubierto en su mentira, no confiar en Dios, tiene que soportar el reclamo y la confrontación de un rey pagano por su mentira. En Génesis 12 fue Faraón que lo confrontó. Aquí es otro rey pagano, Abimelec, lo confronta. ¿Qué nos has hecho? Abimelec habla en plural, habla por su nación, no solo de él. Luego le pregunta, ¿en qué pequé contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? El hecho que diga tan grande pecado, Abimelec está reconociendo que en Gerar había un código moral, porque le llama pecado. Y Abimelec está apelando a este código moral para confrontarlo fuertemente sobre lo que había hecho. Abimelec tomó en seriedad el haber tomado una mujer que no era su esposa. Lo llama grande pecado. No lo vemos justificando el pecado, excusándose de que fue engañado. Él sabía que lo que había hecho era grande pecado. El hecho de estar hablando de esta manera, haciendo estas declaraciones, nos hace ver que este rey pagano reconocía que en su nación se le daba valor al matrimonio y también se respetaba al extranjero. No terminó allí el interrogatorio. Versículo 10 tenemos una tercera pregunta de Abimelec para Abraham. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? El verbo que aparece aquí en pensar se puede traducir mejor como ver. Por lo que la pregunta puede entenderse mejor como, ¿qué fue lo que viste para que nos hicieras esto? ¿Qué viste para que nos hicieras esto? ¿Qué pudo haber observado Abraham al llegar a Gerar que lo hizo tomar tal acción? En todo momento el rey habla como un hombre consciente de que sus ciudadanos respetaban tanto los derechos del matrimonio como a los extranjeros. Esto quiere decir que Sara habría estado muy segura en Gerar si Abraham hubiera dicho abiertamente que era su esposa. Pues me dice, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que viste, Abraham, para que hicieras lo que hiciste? Y miren la respuesta de Abraham. Bueno, es que dije para mí. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y retumba la pregunta, ¿pero qué fue lo que viste para que pienses eso? Bueno, Abraham aquí admite su responsabilidad y culpa. Sin embargo, su respuesta con la que pretende justificarse son débiles. No tienen cabida para justificar la mentira que dijo al no estar confiando en Dios. El señalamiento que hace, dije para mí, nos hace pensar que simplemente Abraham confió en su interpretación de lo que vio. Aunque no sabemos qué vio. Realmente no investigó cuál era la situación del pueblo de Gerar. Dedujo que no había temor de Dios allí. Dedujo que en Gerar no había un código moral, que no había respeto por lo ajeno. Por lo tanto, pensó que lo iban a matar si decía que Sara era su esposa. Eso es lo que pensó y con eso se quedó. Y tal vez pensó que los de Gerar eran iguales que los de Sodoma y Gomorra, pero vamos, su interpretación fue errónea. Vemos a Abimelec actuando con prontitud. De hecho, Dios dio testimonio de la integridad del corazón de Abimelec. Tiene sentido el cuestionamiento que le hace Abimelec a Abraham. ¿Qué fue lo que viste, Abraham? ¿Qué fue lo que viste? Todo parece indicar que las sospechas de Abraham eran infundadas. Nadie iba a querer quitarle a Sara si decía que era su esposa. Parece que había respeto en Gerar. Parece que Abimelec temía más a Dios que a Abraham. Abraham agrega más excusas. Bueno, a la verdad también es mi hermana. Hija de mi padre, más no hija de mi madre. Y la tomé por mujer.
Su segunda excusa se trata de una verdad a medias. En verdad era su hermana porque era del mismo padre, pero no de la misma madre. Pero él sabemos que lo está diciendo para no decir que es su esposo, porque él tiene miedo. Y no quiere estar en problemas. Nuevamente es una falla de confiar en Dios. También señala otra excusa, que ese era el acuerdo que ellos tenían. Esa es la estrategia que seguirían para protegerse contra la maldad de aquellos que quisieran hacerle daño. Es la explicación que habían dado en Egipto y era la que ahora estaban usando en Gerar. Era la respuesta que habían estado usando. Y habían pasado como 25 años, como decir, pues es que es lo que siempre hemos hecho en 25 años. ¿Qué tiene de malo? Siempre lo hemos hecho. Fue un acuerdo que tuvimos. Es de mutuo acuerdo. Así lo hemos hecho por años. Como si el hecho de tener años haciéndolo, así lo hiciera bueno ante Dios. El hecho de tener un patrón pecaminoso por años no indica que está bien delante de Dios. No vale la excusa de, siempre he dicho mentiras piadosas, desde niño las digo, en mi casa se dice. Siempre nosotros gritamos cuando nos enojamos y aporreamos y tiramos cosas. Todos lo hacemos, siempre lo he hecho así, desde niño lo he hecho. Mis papás lo hacen. Siempre he sido egoísta, todos en mi casa lo somos. Desde niño lo soy. La excusa de Abraham, así habíamos acordado, así lo hemos hecho en todo este tiempo, no lo justificaba. Negar que eran esposos, solo hermanos, era una evidencia de que no confiaban en Dios. Vemos en los versos 6 y 7 que Dios confirmó la inocencia de Abimelech, sin embargo aquí hay como un silencio ante las excusas que está diciendo Abraham. Pero Abraham no es inocente por lo que había hecho. Aquí Dios había llevado a Abraham a Abimelech para exponer su pecado y seguir trabajando con la fe de Abraham. Porque nos ama, no permitirá que nuestro pecado se quede sin ser expuesto. Creo que muchos de nosotros podríamos dar testimonio del amor de Dios de esta manera, como Dios ha permitido que nuestro pecado quede expuesto. Así que si tú vives escondiendo pecados por el bien de tu alma, arrepiéntete. Y ven delante de Dios y confiesa tu pecado para que puedas obtener tú el perdón y la restauración de tu vida. Tal vez te preguntas, ¿por qué nuevamente actuó neciamente Abraham y volvió a cometer este pecado? ¿Por qué lo volvió a hacer? Bueno, esta pregunta creo que es la misma pregunta que con toda amabilidad te hago y que yo también me hago. ¿Por qué vuelves a cometer ese mismo pecado una y otra vez? De seguro hemos dicho, voy a tomar en serio el estudio de la palabra y la oración, y luego cambias esas disciplinas espirituales por actividades vanas. Tal vez has dicho, voy a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, y luego no lo haces. Tal vez has dicho, voy a ser el padre responsable de mis hijos, voy a pastorearlos, y luego los haces a un lado y regresas diciendo, lo volví a hacer. Pero nuevamente tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra falta de seriedad en la vida cristiana, de nuestra falta de liderazgo, queridos varones, en nuestro hogar, de nuestra mundanalidad. El Señor nos llama a arrepentirnos. Y Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú sabes que estás tropezando con el mismo pecado y estás repitiendo patrones y dices, bueno, es que así lo hemos hecho siempre. Ruega al Señor que traiga una profunda convicción de pecado en ti y te fortalezca para mortificar el pecado día tras día. Ya no se vuelve a mencionar a Abraham después, no se vuelve a mencionar este evento de la vida de Abraham. De esconder la verdad, de usar una táctica mundana. Podemos creer que Dios continuó su obra en Abraham y los llevó a una mayor y profunda dependencia en Dios, que se va a testificar más adelante y que en Hebreos se testifica.
Amados hermanos, si hay algo que debemos rogar y clamar al Señor es que traiga la fortaleza espiritual a nuestra vida para avanzar en nuestra fe, para dejar ciertamente viejos vicios, para madurar en la vida cristiana, para renunciar día a día a lo mundano y poner más firmes nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Finalmente, hermanos, la realidad de la gracia de Dios es lo que hace fluir sus bondades. Sin más que agregar, Abimelech obedeció el mandato de Dios de devolver a Sara. Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, se los dio a Abraham y se los devolvió a Sara, su mujer. No solamente le devolvió a Abraham a Sara, su esposa, sino también fue generoso con él, dándoles regalos, aumentando ya la considerable riqueza que tenía Abraham. Debemos entender que fue Dios quien puso en el corazón de Abimelech el darle esos regalos a Abraham. Parece repetirse la historia de Egipto, solo que a diferencia del faraón, Faraón sacó a Abraham de Egipto, pero Abimelech no lo sacó, sino que lo invitó a permanecer allí. Aquí mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezca. Le abre las opciones a Abraham, diciéndole que podía habitar donde él quisiera. Era libre de escoger cualquier área de su reino. También fue generoso en restituir a Sara, y a Sara dijo, ya le di 1000 monedas de plata a tu hermano, En las Américas se lee mejor así, dice, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y entre todos quedas vindicada. 1000 monedas de plata era una suma muy generosa. Dice el comentarista Ken Hughes, 50 piezas de plata era lo máximo que se ofrecía por una novia. O sea que la cantidad que le dieron a Abraham fue el precio de 20 novias. Con esa generosa cantidad estaba restaurando ante todos los demás el honor de Sara. Sara no debería ser tenida como una mujer del harén del rey, sino como la esposa honrada de Abraham, en quien Dios iba a traer el hijo de la promesa. La locura de Abraham fue respondida por una gracia asombrosa de parte de Dios. Dios no solo sabe librar a sus elegidos de terribles peligros, sino que también los bendice con riquezas inesperadas e inmerecidas. Su gracia abunda. También hubo gracia para Abimelech, el rey pagano. Dios, aparte de perdonar a Abimelech, también decidió bendecirlo. No solo a él, sino también a los de su casa. Versículo 17 dice, oró Abraham a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Aquí se nos deja ver en el versículo 18 que esa enfermedad de Abimelech, su esposa y sus siervas, alguna enfermedad que los había dejado estériles, no podían tener hijos. Esto había sido por causa de Sara, la esposa de Abraham. Y bueno, aquí ya pueden haber algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿desde cuándo ocurrió esta esterilidad? ¿Será que fue a partir de que Sara fue llevada al harén de Abimelech? Si es así, ¿cómo podía ser posible que en tan poco tiempo se manifestara tal esterilidad? ¿Será que estuvo mucho tiempo Sara en el harén? Bueno, el texto no da muchos detalles de esto. Se dice que es probable que Abraham ya había residido antes en Gerar, cuando Isaac le fue prometido, y que esta parte fue omitida y aquí Moisés la está trayendo. No se sabe, pero ese detalle no parece ser el problema para comprender el punto de lo que se señala. Dios es el que cierra y el que abre vientres, porque Él es el Dios todopoderoso. Y aquí vemos la gracia de Dios en acción. A pesar de los problemas en que se metió Abraham por fallar en confiar en Dios, se observa que Dios lo perdonó y lo usó para hacer un canal de bendición a Abimelech y su casa. Abraham oró a Dios por sanidad y Dios concedió sanidad. Sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, quitando la esterilidad de sus vientres para que llegara la gran bendición de los hijos. Y hermanos, parece un tanto irónico esta escena. Ya que Abraham oró a Dios pidiendo que concediera hijos a Abimelech, y Dios le contestó su petición, sin embargo, él no tenía hijos. Estaba orando por algo que él no tenía. La mayor frustración hasta ese momento de Abraham y Sara era no tener hijos, pero aquí Abraham y Sara nuevamente le estaban dando pruebas
de quién es el que abre y cierra vientres. Dios es poderoso y por lo tanto, la palabra que les habían dado a ellos, que el próximo año iban a tener hijos, tenían que creerla. A pesar de no tener hijos, Abraham oró por hijos para otros y Dios se los concedió. ¿Puedes orar por otros para que Dios les conceda lo que tú no tienes? Debemos hacer un análisis, hermanos, de nuestras oraciones. ¿Son centradas en nosotros? ¿En pedir lo que no tienes? Señor, dame esto, no lo tengo. No me lo has dado, Señor. Otra vez vengo por milésima vez delante de ti porque no me lo has concedido y te lo estoy pidiendo. Toma la decisión de dejar de centrarte en oraciones por ti y orar por otros. Deja de centrarte en estar orando por ese dolor de tu cabeza y ora por el dolor de cabeza de otros. Deja de estar centrado en estar orando por tu salud y ora por la salud de otros. Deja de estar centrado en orar por tu sufrimiento y ora por el sufrimiento de otros. Ora para que otros sean bendecidos. Ora para que otros sean animados. Ora para que otros reciban lo que tú no has recibido. Y tú puedas tener un corazón de contentamiento en el Dios que todo lo puede. Dios contestó la oración de Abraham y esto debió traer ánimo a él. Abraham falló en su fe en Dios. Abraham fue un aprovechado. Dio la versión de su relación con Sara que más le convenía al llegar a Gerar. Esto es una evidencia de que falló en confiar en Dios. Falló en confiar en que Dios podía cuidarlo en Gerar. Dudó de Dios. Su visión de Dios se hizo pequeña y su visión de sí mismo se hizo grande. Confió en sus tácticas y no en la protección de El Shaddai. Cuando nuestra visión de Dios se encoge, Dios no será soberano en nuestro pensamiento. Cuando nuestra visión de nosotros mismos aumenta, nos creeremos la mentira de que somos capaces de cuidar de nosotros mismos. Esto es lo que Abraham imaginó, pensando que Dios no podía cuidar de él. Y asumió que él tenía que cuidarse a sí mismo. Pero a pesar de las dudas de Abraham sobre la capacidad de Dios para cuidarlo, Dios no dejó de ser soberano. Dios no dejó de ser poderoso. Dios no dejó de ser fiel a su promesa hecha a Abraham. Y protegió su promesa incluso del mismo Abraham. Abraham dudó del poder de Dios, pero Dios nunca dejó de ser El Shaddai. Nunca lo dejará de ser. Abimelech debió haber pensado de Abraham como un mentiroso y cobarde, hipócrita. Y sí, lo era. Pero no fue la manera en que Dios se refirió de Abraham al hablar con Abimelech. Devuélvele la mujer a ese hombre, es profeta. Dios no fue indiferente al pecado de Abraham, pero el pecado no cambió la visión que Dios tenía de Abraham. Abraham todavía era su profeta, el hombre de Dios. Esto es gracia, hermanos. Por nuestra unión con Cristo, Dios nos ve justificados, declarados justos por la obediencia del Salvador Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Abraham todavía era un profeta, todavía era el hombre de Dios. Es de llamar la atención que en todas las referencias a Abraham que tenemos en el resto de la Biblia, Dios nunca menciona este incidente. Cuando menciona a Abraham en Romanos, cuando menciona a Abraham en Gálatas, cuando menciona a Abraham en Hebreos 11, no saca a relucir su fracaso de confiar en él. Al contrario, en este último pasaje, miren lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él, Abraham, consideró que Dios era poderoso. Lo sabía. Dios lo rescató en su gracia. Lo levantó cuando cayó. Cumplió su promesa a Abraham a pesar de sus fallas. Dios es confiable. Es digno de toda la confianza de su pueblo. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que servimos.
Un Dios que sigue siendo soberano incluso cuando dudamos de su capacidad para cuidar de nosotros. Un Dios que sigue siendo misericordioso incluso cuando pecamos. Servir a un Dios así es la mayor alegría del creyente. Saber que Él es así es el mayor incentivo que su pueblo tiene para no pecar, no para seguir pecando. Y si hay alguien aquí que aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, este es el Dios que ofrece su gracia. Que siendo pecadores, mandó a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, y fue a la cruz del Calvario para entregar su vida en rescate de los pecadores. Es este Dios lleno de gracia. Es ese Dios que ha cuidado esta promesa de enviar a un Redentor. Y llegado el tiempo, ese Redentor llegó, fue a la cruz del Calvario, entregó su vida para que todo aquel que en Él cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es el Dios de gracia que predica Génesis capítulo 20. Un Dios que es fiel a su promesa. Todo aquel que pone su fe y su esperanza en Cristo Jesús será salvo por toda la eternidad. Pero aquel que rechaza su ofrecimiento de gracia, su ofrecimiento de un Salvador, también vivirá condenado toda la eternidad. Y si aún entonces tú no te has rendido a Cristo, no dejes para mañana. Hoy es el día de salvación y tú puedes clamar al Señor que traiga en ti convicción de pecado, arrepentimiento y fe para que puedas poner tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, tu palabra no regresa a ti vacía. Cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Y este pasaje una vez más te exalta a ti. Eres el Dios de gracia. Tu amor es maravilloso, asombroso. Tu amor, Señor, es fiel, es seguro. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y te damos gracias, oh Señor, porque nosotros somos el resultado del cumplimiento de tu promesa. El que haya llegado Isaac, el que haya llegado luego Jacob, el que hayan llegado luego los siguientes, el que haya llegado David, el que hace entender, Señor, que tú dirigiste toda la historia, como la sigues haciendo, hasta traer al que prometiste, al único y suficiente Salvador Jesucristo. Y al ser salvados por Él, por su obra en la cruz del Calvario, es que podemos estar aquí una vez más oyendo que tú eres un Dios fiel. Y te adoramos y te alabamos por eso. También clamamos, oh Dios, por aquellos que aún no se han rendido a ti. Rogamos que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas arrepentimiento en sus corazones y ellos puedan finalmente poner su fe en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, por mostrarnos quién eres tú y esto nos mueve a vivir con esperanza. Tú eres un Dios fiel y tu pueblo puede vivir confiado, confiando en ti. En el nombre del amado, nuestro Salvador Jesús, oramos. Amén.